Cuando dejas de intentar agradar a todos, todo cambia. El peso invisible de querer agradar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces dejaste de ser tú mismo solo para mantener la paz, agradar a alguien o evitar una mirada incómoda? No es exagerado decir que muchos viven como extras en su propia película de la vida. Nos adaptamos, nos moldeamos, nos comprimimos en moldes que ni siquiera son nuestros. Todo por una aprobación que, cuando llega, parece poca y cuando no llega, duele. Es casi como cargar una mochila llena de piedras invisibles. Nadie la ve, pero tú sientes el peso todos los días. ¿Y lo peor? Mucha gente ni siquiera se da cuenta de que vive así. Va en automático, con una sonrisa que dice todo está bien, cuando en realidad no lo está. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir perdiéndote solo para ser aceptado? Desde pequeños, somos entrenados para encajar en los estándares. ¿Sabes ese niño que recibe elogios por comportarse bien? Ya empieza a aprender que agradar es el camino más seguro. Pero eso tiene un precio. La libertad de ser quien uno es se va quedando para después. La escuela recompensa a los obedientes, la familia valora a quien no da problemas. Y así, poco a poco, la autenticidad se va cambiando por aplausos. El problema es que vivir para agradar a todo el mundo es como correr tras el viento. Y lo peor, cuanto más lo intentas, más te alejas de quien realmente importa, tú. Carl Jung ya decía que la autenticidad tiene un precio, y es la aceptación social. ¿Y entonces, vale la pena pagar tan caro? Es común encontrar personas que parecen tener todo en orden por fuera, pero están emocionalmente rotas por dentro. Siempre dicen sí, siempre están disponibles, siempre sonrientes, pero sienten que se están desapareciendo de sí mismas. Viven con una sensación constante de desconexión, como si la vida pasara por ellas y no con ellas. Ese esfuerzo continuo por agradar es agotador. Es como usar una ropa que incomoda todo el tiempo, pero crees que la necesitas para ser aceptado. El precio, un alma inmovilizada. Y en el fondo, todos saben que eso tiene fecha de caducidad. Pero la mayoría solo lo nota cuando el cuerpo ya grita, o cuando la mente pide auxilio. Lo curioso es que, aunque incómodo, este comportamiento es socialmente elogiado. La persona que nunca confronta, que evita conflictos, que vive en función de los demás, generalmente es llamada buena, educada, ejemplar. Pero, ¿ser ejemplar es vivir tragándose la propia verdad? En algún momento, esa factura llega. A veces, en forma de ansiedad. A veces, en forma de un vacío existencial. Porque no hay caso, puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y llega un momento en que el espejo empieza a preguntar, ¿quién eres tú, de verdad? Y, lo más incómodo, ¿qué perdiste intentando ser lo que los demás querían? Las redes sociales amplificaron aún más este ciclo. Todos quieren ser curtidos, seguidos, aplaudidos. Pero mira bien, no es el aplauso lo que te valida. Es el silencio de tu conciencia en paz con lo que eres. El problema es que nos comparamos con los recortes perfectos de la vida ajena, y para intentar alcanzar eso, empezamos a podar lo más único que tenemos. Vamos dejando de lado nuestros propios gustos, opiniones e incluso relaciones, solo para parecer más encajados. Pero no fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para desbordar. La cuestión es, ¿cuándo fue que agradar al mundo se volvió más importante que agradarte a ti mismo? La búsqueda por aceptación es natural, claro. Forma parte de nuestra historia como seres sociales. Pero hay una diferencia entre querer pertenecer y perderse por ello. Pertenecer de verdad es ser aceptado tal como eres, no como te adaptas a ser. Mucha gente vive en un eterno disfraz, sonriendo mientras sangra por dentro. Y aquí va una alerta. Cuando siempre estás intentando agradar, terminas siendo amado por algo que no eres. Y eso crea un tipo de soledad que es difícil de explicar. Porque incluso rodeado de gente, te sientes solo. Y lo más difícil es admitir que, tal vez, tú mismo construiste esa prisión invisible. Quien vive así, intentando agradar a todos, se transforma en un camaleón humano. En un grupo, actúa de una forma. En otro, cambia completamente. Y cada versión agrada, sí, pero ninguna de ellas es real. La consecuencia es que, con el tiempo, la persona olvida cuál era su versión original. ¿Has oído a alguien decir, ya no sé quién soy? Pues sí, ese es el resultado de vivir en función del otro. Y mira qué locura, cuanto más intentas ser todo para todos, más dejas de ser algo para ti mismo. Tal vez ya sea hora de mirar hacia adentro, ¿no? Tal vez eso que buscas afuera solo exista cuando vuelves a tu casa interior. Ese es el punto de partida. Reconocer ese peso invisible ya es un gran paso, y quizás el más difícil. Al final,
Admitir que estamos viviendo una vida que no es nuestra duele. Pero de ese dolor nace el coraje. Coraje para enfrentar la verdad, romper patrones y sobre todo, volver a uno mismo. Y entonces, viene la pregunta que no quiere callar. ¿Por qué, al final, buscamos tanto agradar a los demás? ¿Por qué buscamos agradar a todos? Desde que aprendemos a hablar, ya escuchamos, sé bonito, no hables fuerte, no contradigas a los mayores. Poco a poco, el mundo nos va enseñando que ser aceptado es una especie de moneda social, y agradar es la forma más rápida de conseguirlo. El miedo al juicio se vuelve un compañero inseparable, y el deseo de pertenecer empieza a hablar más fuerte que la voz interior. La escuela, por ejemplo, rara vez valora a quien piensa diferente. En el trabajo, quien está de acuerdo con todo sube más rápido. En la familia, la aprobación viene cuando seguimos el guión esperado. Este escenario no es coincidencia, es condicionamiento. Y cuando se vive condicionado, el deseo de agradar se confunde con sobrevivencia. La sociedad construye un molde, y quien se sale de él es llamado rebelde, difícil o, al menos, raro. No es fácil sostener la propia identidad cuando todo alrededor parece premiar la obediencia ciega. Y hay más. Crecemos creyendo que ser amado depende de ser conveniente. Eso crea una adicción, la adicción a la aceptación. Con cada elogio, reforzamos el comportamiento que agradó. Con cada crítica, cortamos un pedazo de nuestra autenticidad. El resultado es una legión de personas anulándose para ser queridas. Pero entre nos, ¿de qué sirve el cariño de todos si viene al costo del desprecio hacia uno mismo? En la infancia, entonces, el agujero es aún más profundo. Un niño que aprende que solo será valorado cuando se comporta como los adultos quieren, pronto entiende que sus emociones reales no tienen espacio. La rabia, el llanto, la frustración, todo es visto como inadecuado. Entonces traga lo que siente y se pone el papel del niño buenito. Crece creyendo que necesita adaptarse todo el tiempo. Y sin darse cuenta, se convierte en adulto cargando ese mismo guión. Solo que ahora, en lugar de agradar solo a los padres, intenta agradar al jefe, a los amigos, a la pareja, a los seguidores. La lista nunca acaba, porque el agujero de la aprobación es profundo y nunca se llena de verdad. La necesidad de agradar también viene del miedo. Miedo a ser rechazado, a ser dejado de lado, a ser visto como demasiado o insuficiente. Y ese miedo es silencioso, pero opera con fuerza. Nos hace decir sí cuando queremos gritar no. Nos hace aceptar situaciones que van en contra de nuestros valores. Todo por miedo a quedarnos solos. Pero mira, ¿sabes qué es lo más aterrador? Estar rodeado de personas que solo están ahí por la versión editada de quién eres. Eso sí que es soledad, porque el miedo que te llevó a esconderte también te impide ser verdaderamente amado. Hay también otro detalle curioso, la idea de que ser bueno es siempre decir lo que los demás quieren oír. Pero bondad no es sumisión. Bondad es autenticidad con respeto. Y el respeto, fíjate bien, comienza cuando te respetas a ti primero. El problema es que confundimos gentileza con autoanulación. Y cuanto más te apagas, más el mundo se acostumbra a tu ausencia. ¿Has visto esto suceder? Esa persona que nunca se queja, que siempre está sonriendo, y por eso mismo, es la más sobrecargada. Esto ocurre porque la sociedad se acostumbra a lo que tú permites. Si te apagas, el mundo también te apaga. El deseo de pertenecer es legítimo. Todos quieren ser vistos, escuchados, acogidos. Pero pertenecer de verdad no es encajar a la fuerza, sino encontrar lugares donde quepas entero. Y eso empieza con una elección: dejar de editar quién eres para caber en espacios que no te merecen. ¿Quieres un ejercicio simple? En vez de preguntar ¿qué van a pensar de mí?, intenta preguntar ¿me respeto al hacer esto? Ese pequeño cambio de pregunta ya transforma la forma en que te posicionas en el mundo. Porque la verdadera pertenencia no exige esfuerzo, sucede cuando estás en paz contigo. En la vida adulta, la cosa se complica aún más. Las expectativas aumentan, los roles sociales se multiplican, y con ellos viene la presión. Tienes que ser un buen profesional, un buen amigo, un buen pariente y, si sobra tiempo, un buen ser humano contigo mismo. El orden generalmente es ese. Pero ¿y si lo invertimos? ¿Y si, en lugar de buscar ser bueno para todos, nos comprometiéramos primero a ser íntegros con nosotros mismos? Eso no significa egoísmo. Significa responsabilidad, porque quien vive agradando a los demás, tarde o temprano, cobra esa factura. Y esa factura es cara. Llega a un punto en que el cuerpo y el alma empiezan a protestar. Ansiedad, crisis de identidad, fatiga emocional.
Todo eso son señales de que hay algo fuera de lugar. Y adivina, casi siempre ese algo eres tú mismo intentando ser quien no eres. Vivir en función de lo que los demás esperan es una prisión sin barrotes. Y solo hay una salida, mirarte con honestidad. Pero esa mirada, duele. Duele porque revela cuánto te abandonaste para encajar en el mundo. Y esa revelación, aunque dura, es el inicio de un cambio profundo. Porque es ahí cuando empezamos a entender el costo de vivir para los demás. El costo de vivir para los demás. Vivir para agradar es como intentar llenar un balde con agujeros. Por más que te esfuerces, nunca será suficiente. Esa búsqueda incesante por validación externa viene acompañada de un desgaste silencioso, pero profundo. Al principio, puede parecer que todo está bajo control, pero, poco a poco, se va instalando un cansancio que no se quita ni con descanso. Es ese tipo de agotamiento que no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. Te sientes drenado, como si siempre le debieras algo a alguien. Y esa sensación te acompaña en todo, en el trabajo, en las amistades, en las redes sociales. Es el agotamiento de quien se perdió intentando ser todo, menos lo que realmente es. Y cuando nos desconectamos de nuestra propia esencia, la mente empieza a pasar la factura. La ansiedad se vuelve rutina, la autoestima se desploma y la vida se convierte en un teatro donde el protagonista ha olvidado sus líneas. Todo se vuelve una obligación, y el placer desaparece de las pequeñas cosas. Ya no escuchas tu intuición, porque el ruido de la aprobación ajena habla más fuerte. Y ahí entra una verdad dura, pero necesaria. Nadie puede sostener una mentira emocional por mucho tiempo sin romperse. Esa ruptura, a veces, llega como una crisis existencial. A veces, como depresión. A veces, como ese pensamiento recurrente de que hay algo mal, pero no sé qué es. También hay un impacto en las relaciones. Cuando vives intentando agradar, terminas atrayendo personas que solo se quedan cuando tú te anulas. Y eso genera una relación desigual, en la que tú das todo y recibes migajas. Relaciones así parecen estables por fuera, pero por dentro son una cuerda floja emocional. Sientes que debes ganarte el amor a cada instante, y eso cansa. Amar no debería ser una actuación. Pero cuando el amor depende de cuánto agradas, deja de ser amor y se convierte en una negociación. Y lo más triste, mucha gente solo se da cuenta de eso cuando ya está emocionalmente drenada. Otro síntoma común de este modo de vivir es la culpa constante. Culpa por decir no, por pensar diferente, por elegir el propio bienestar. Es como si cuidarse fuera un crimen. Pero déjame decirte algo, sacrificarse todo el tiempo no te hace bueno, te hace invisible. Quien vive para agradar termina perdiendo su propia brújula moral. Empieza a hacer cosas por los demás, pero ya ni sabe si eso es lo que cree, lo que quiere, lo que siente. Y lo peor, empieza a sentirse culpable incluso por tener deseos. Como si querer algo para sí mismo fuera egoísmo. Ese es uno de los efectos más perversos de vivir en función de los demás. También empiezas a sabotearte. Sí, porque cuando te acostumbras a agradar a todos, comienzas a dudar de tu propio valor. Sientes que solo eres digno de afecto cuando te esfuerzas para merecerlo. Y esa mentalidad es traicionera. Te impide arriesgarte, soñar en grande, tomar decisiones que podrían llevarte a un lugar mejor. Al fin y al cabo, si solo te sientes amado cuando te anulas, cualquier paso hacia ti mismo parece un error. Eso te mantiene atrapado en un ciclo de mediocridad emocional. Vives por debajo de lo que eres, de lo que podrías ser. Y peor aún, empiezas a creer que así debes ser. La trampa de la validación externa es que nunca se completa. Siempre habrá alguien a quien no le gustes, por más que lo intentes. Y entonces te frustras. Te esforzaste tanto, renunciaste a tantas cosas, para al final ser criticado de todas formas. Eso duele, pero también puede ser liberador, si logras captar el mensaje. Agradar a todos es una misión imposible. Y saber eso puede ser el comienzo de la libertad. El inicio de un proceso de reconstrucción de la autoestima, no basado en elogios, sino en verdad. Y seamos sinceros, quien vive de aplausos, muere en el silencio. ¿Te has detenido a preguntarte, ¿esta es la vida que elegirías si nadie estuviera mirando? Esa pregunta es incómoda, pero poderosa, porque te obliga a enfrentar el hecho de que tal vez estás viviendo el guión de otra persona. Tal vez tus decisiones no nacieron de tu deseo, sino de la expectativa ajena. Y el costo de eso es gigante. Va más allá de lo emocional. Afecta tu energía, tu salud, tu creatividad. Las personas que viven para agradar rara vez realizan algo grandioso, porque están demasiado ocupadas intentando no molestar. Y la vida pasa,
Cuando te das cuenta, ya han pasado años intentando encajar en moldes que ni siquiera eran tuyos. Llega un momento en que todo eso se vuelve insoportable. El cuerpo habla, la mente se bloquea, el corazón se aprieta. Y entiendes que vivir para los demás te alejó de ti mismo. Que esa libertad que tanto buscabas no vendrá de la aceptación ajena, sino del coraje de decir, basta, ahora lo hago por mí. Pero ese giro, esa ruptura con el viejo patrón, no ocurre de la nada. Comienza con un gesto pequeño, un límite, una decisión, y entonces algo cambia, como si una llave girara dentro de ti. Aparece un nuevo tipo de incomodidad, no por agradar, sino por imponerte. Y tal vez, justo ahí, es donde comienza el verdadero cambio. El punto de giro, la importancia del límite. Llega un momento en que algo dentro de ti simplemente se bloquea. Ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Y aunque no sepas exactamente qué hacer, sabes que no puedes continuar igual. Es como si el alma gritara por espacio. Y ese grito suele venir después de mucho tiempo tragando sapos, sonriendo por obligación, aceptando cosas que duelen. Es ahí cuando el concepto de límite deja de ser solo una palabra y se convierte en una necesidad. Decir no, en ese punto, no es mala educación, es un acto de supervivencia emocional. Y te das cuenta de que, si sigues diciendo sí a todo, vas a terminar diciéndote no a ti mismo. El primer no da miedo. Parece que estás traicionando a alguien, que te van a juzgar, abandonar, rechazar. Pero, en realidad, ese no es tu primer gesto de respeto hacia ti. Es como plantar una bandera en un territorio que antes estaba dominado por el miedo a desagradar. El primer no que das, con la voz temblorosa, el corazón acelerado, marca el inicio de tu liberación. Puede ser algo simple, como rechazar un favor que te sobrecarga. O algo grande, como decir basta en una relación tóxica. El tamaño no importa. Lo que importa es que, por primera vez, te elegiste a ti. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Establecer límites es un proceso y conlleva pérdidas, a veces dolorosas. Vas a perder conexiones con personas que solo estaban mientras tú decías sí. Vas a perder elogios falsos, oportunidades que venían junto con tu autoanulación. Vas a perder esa comodidad del papel del buenito. Pero ¿sabes qué vas a ganar? Espacio, respiración, claridad y sobre todo, gente que te respeta de verdad. Porque el límite no aleja a quien te ama. El límite solo aleja a quien se beneficiaba de tu ausencia de límites. Y eso, créeme, es una bendición disfrazada de dolor. Es común, en ese punto, que aparezcan sentimientos contradictorios. Una parte de ti celebra la libertad recién descubierta, mientras otra siente culpa, miedo, dudas. Todo eso es parte del proceso. Estás rompiendo con un patrón que te acompañó toda la vida. Es natural que te enredes por dentro. Pero, con el tiempo, comienzas a notar pequeñas victorias. Duermes mejor, respiras más profundo, reaccionas menos. El simple hecho de decir esto ya no lo acepto cambia la vibración de tu vida. Parece poco, pero no lo es. Es como dejar el papel de actor secundario para tener la oportunidad de escribir tu propio guión. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de regreso a lo que realmente eres, libre de máscaras sociales. Eso requiere coraje, paciencia y mucho autoconocimiento. Y ese camino no es lineal. Hay días en que vas a retroceder, vas a ceder de nuevo, vas a sentirte débil. Pero no te castigues por eso. Todo proceso de transformación pasa por momentos de inestabilidad. Lo importante es seguir volviendo a ti, todas las veces que te pierdas. Y saber que, con cada no bien colocado, estás diciendo sí a tu salud mental, a tu integridad y a tu libertad. Vamos a ser prácticos. ¿Quieres un buen comienzo? Haz una lista de todo lo que haces solo por miedo a desagradar. Tareas, compromisos, promesas, posturas. Mira esa lista y pregúntate, ¿qué de aquí realmente refleja quién soy? ¿Qué hago solo para mantener una imagen? Después de eso, elige un punto para actuar. Un solo límite. Y sosténlo. No tiene que ser agresivo. Hoy no puedo, necesito descansar puede ser revolucionario. No me siento cómodo con ese comentario puede devolverte el respeto que perdiste. Los límites son como el ejercicio con pesas. Al principio duele, luego fortalece. El límite también es un filtro poderoso. Muestra quién realmente está contigo y quién solo estaba con la idea de ti que fue construida en función de ellos. Cuando te posicionas, quien no sabe lidiar con eso se muestra tal como es. Y sí, puede doler, pero es liberador. Es como limpiar un armario viejo y descubrir que solo estaba lleno de cosas que ni siquiera usabas.
Las personas que solo te aceptan cuando te anulas, no te aceptan, te utilizan. Y el límite revela eso con claridad. Así que, por más difícil que parezca, abraza las pérdidas. Son parte del proceso de reencontrarte. Habrá quienes te llamen egoísta, insensible, frío, porque tu no rompe la conveniencia de los demás. Pero no te confundas, tu límite no es una ofensa, es un acto de amor propio. Y quien se incomoda con eso, en realidad, nunca te vio de verdad. Cuando comienzas a posicionarte, algo mágico sucede. Atraes a personas que están en la misma vibración. Personas que respetan, que escuchan, que no exigen tu presencia a cambio de tu paz. Y eso lo cambia todo. Comienzas a vivir relaciones basadas en la autenticidad, y ya no en la necesidad. Incluso hay algo curioso en este proceso. Comienzas a respetar más los límites de los demás también. Porque entiendes el valor que eso tiene. El dolor de no tener límites te enseña la belleza de reconocer el del otro. Eso transforma no solo tu vida, sino la calidad de tus vínculos. Aprendes a decir no sin culpa y a recibir un no sin sentirte rechazado. Porque el límite deja de ser un muro y se convierte en un puente. Te conecta con lo que es verdadero. Y lo verdadero puede ser incómodo al principio, pero es ligero. Es sostenible. Es seguro. Al contrario de lo que parece, el límite no es el fin de las relaciones. Es el inicio de relaciones verdaderas. Relaciones donde no necesitas esconder lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas. Donde existe espacio para existir por completo. Y lo más hermoso, descubres que no necesitas ser aceptado por todos. Solo necesitas ser respetado por quien realmente importa. Eso cambia la forma en que te comportas, cómo te comunicas, cómo te posicionas en el mundo. Dejas de pedir permiso para existir. Y comienzas a caminar con más firmeza, más verdad, más alma. El límite también es espiritual. Es un compromiso sagrado con tu propia integridad. Es decir, merezco estar en paz. Y eso, en tiempos de tanta superficialidad, es casi un acto de rebeldía. Pero es una rebeldía hermosa, lúcida, necesaria. ¿Por qué? Mira bien, el mundo no necesita más gente agradando a todos. El mundo necesita personas íntegras, coherentes, conectadas con su verdad. Y esa verdad, a veces, comienza con un simple no. Un no que cierra la puerta de lo viejo y abre un portal hacia lo nuevo. Hacia el próximo capítulo. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Hubo un tiempo en que yo creía, de verdad, que agradar era el secreto para ser amado. Yo era esa persona siempre dispuesta, siempre accesible, siempre sonriente. Tenía miedo de ser malinterpretado, miedo de parecer egoísta, miedo de decepcionar. Así que decía sí a todo. Decía sí incluso cuando estaba cansado, incluso cuando no estaba de acuerdo, incluso cuando mi intuición gritaba no. Mis días eran una agenda llena de compromisos que no me representaban. Y cada sonrisa forzada me alejaba un poco más de mí mismo. Me volvía especialista en ser lo que los demás esperaban, y un completo desconocido para mí. Recuerdo bien un periodo específico. Estaba involucrado en un proyecto que parecía increíble por fuera, pero por dentro me consumía. Acepté participar porque era una gran oportunidad, como todos decían. Pero la verdad es que entré en ese proyecto para agradar, para ser visto, reconocido, validado. Pasé meses haciendo algo que no me gustaba, rodeado de personas con las que no tenía una conexión real, callando ideas que chocaban con el grupo solo para mantener la armonía. Y claro, todos pensaban que yo estaba bien, porque sabía llevar bien la máscara, pero por dentro era como si me estuviera traicionando con cada decisión. El punto de giro llegó en un día cualquiera. Alguien me preguntó, ¿eres feliz haciendo esto? Y me bloqueé. No podía responder, porque ya ni sabía qué significaba ser feliz de verdad. Esa pregunta me atravesó como una flecha silenciosa. Y en ese silencio, entendí. No estaba viviendo mi vida. Estaba viviendo un guión que escribí en base a lo que los demás esperaban de mí. Fue ahí cuando empecé a buscar de nuevo mi propia voz. No fue bonito, ni rápido, pero fue real. Y eso lo cambió todo. Empecé a practicar lo que antes me daba miedo, decir no. Al principio, la voz temblaba, el corazón se aceleraba. Pero aún así, hablaba. Dije no a una reunión innecesaria. Después a un evento que me drenaba. Después, a una amistad que solo funcionaba cuando yo me anulaba. ¿Y sabes qué pasó? El mundo no se vino abajo. Nadie murió. Algunas personas se extrañaron. Otras se alejaron. Pero, curiosamente, las que se quedaron, empezaron a verme con otros ojos. Y lo más importante, yo también empecé a verme distinto.
Por primera vez, sentía que estaba volviendo a casa. Fue entonces cuando comenzó la transformación real. Los espacios que se abrieron con los no empezaron a llenarse con cosas que realmente tenían sentido. Proyectos que tenían que ver conmigo, conversaciones honestas, relaciones donde podía ser completo. Me di cuenta de que, al dejar de agradar, no perdí el amor de los demás. Empecé a recibir un amor más verdadero. Y no solo de los demás, sino también de mí. Porque elegirme dejó de ser pecado y se volvió prioridad. Y cuando eso sucede, algo muy profundo cambia. Empiezas a sentir ligereza. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú te volviste verdadero. Sigo teniendo desafíos, claro. A veces el viejo patrón quiere volver. El miedo al juicio todavía susurra, de vez en cuando. Pero ahora sé reconocer ese ruido. Y cuando aparece, respiro hondo y vuelvo al centro. Porque hoy entiendo, agradar todo el tiempo es una adicción. Y como toda adicción, necesita ser tratada con conciencia, compasión y firmeza. Establecer límites es un entrenamiento diario, pero también es una forma de amor. Un amor que empieza desde adentro y va desbordando, contagiando todo a tu alrededor. Si llegaste hasta aquí y sentiste que, de algún modo, esta historia también es la tuya, debes saber que no estás solo. Mucha gente vive con ese peso invisible, tratando de ser todo para todos y olvidándose de sí misma. Pero si se puede girar esa llave, si se puede comenzar pequeño, con un no susurrado, con una decisión que te represente, con un paso en dirección a tu verdadero yo. Puede ser difícil al principio, pero es liberador. Y, con el tiempo, verás que es exactamente ahí donde habita la paz. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? Haz como yo, contribuye a una sociedad más consciente. Deja tu historia en los comentarios. Será un placer aprender contigo. Cuando dejas de vivir para agradar, no es el mundo lo que cambie de repente. Eres tú, y eso lo cambia todo. Porque, al posicionarte de forma verdadera, empiezas a experimentar una libertad que antes ni siquiera sabías que existía. No es una libertad ruidosa, llena de euforia. Es una libertad silenciosa, firme, esa que te hace dormir en paz con tu conciencia. Las cosas a tu alrededor siguen ocurriendo, pero ahora ya no eres rehén de ellas. Tu brújula interna empieza a guiar tus pasos, y tu valor deja de depender de la mirada del otro. Eso no es arrogancia, es madurez emocional. La vida se vuelve más ligera cuando dejamos de cargar con el peso de ser aceptados por todos. Porque ese peso nunca fue tuyo, fue impuesto. Y lo cargaste tanto tiempo que ya parecía natural. Pero ahora que lo soltaste, te das cuenta de lo cansado que estabas. Y lo más interesante es que, al mostrarte tal como eres, atraes conexiones mucho más verdaderas. Las personas correctas llegan, las equivocadas se alejan. Y entiendes que no necesitas ser para todos, necesitas ser para ti. Es esa lección, aparentemente simple, la que transforma relaciones, decisiones, rutinas enteras. Y todo empieza aquí, en el reconocimiento de tu propio valor. Ser quien realmente eres asusta a algunos, sí, pero también atrae a quienes realmente importan. Y esos pocos valen infinitamente más que multitudes que solo aman tu máscara. Vivimos tiempos en los que la autenticidad es un acto de valentía. Es más fácil seguir al rebaño, repetir discursos, interpretar personajes. Pero vivir de verdad requiere otra postura, requiere presencia. Y la presencia solo es posible cuando dejas de huir de ti. No se trata de ser perfecto, se trata de ser completo. Se trata de dejar de negociar tu esencia por aceptación. Porque lo que viene a cambio de tu verdad nunca vale la pena. Pasamos tanto tiempo tratando de agradar a todos, y eso solo nos aleja de quienes realmente somos. Pero cuando te detienes y comienzas a vivir con autenticidad, todo empieza a cambiar. Ahora imagina que, además de eso, aprendieras a jugar el juego de la vida con inteligencia, estrategia y poder. Si quieres seguir evolucionando y dominar no solo a ti mismo, sino también al mundo que te rodea, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a sumergirnos en las ideas de Maquiavelo y entender cómo el silencio, la estrategia y el control pueden transformar tu vida. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.